Oye, oye, quien se conecta es una palabra que hace días Dios me está dando una palabra. Llevo días, creo que semanas, y quiero dar esa palabra. Creo que es necesaria esta palabra. Necesario, bien necesario. Nahua, siento una presencia de Dios bonita. Espero que me escuchen. Gloria a Dios. Aquí desde la casa. Bien, amado. Dale a tu amigo, el pastor José López. Quiero traer una palabra que llevo semanas inquieto, días quizás, por dar esta palabra, que me siento eh, preocupado por el pueblo de Dios, muy preocupado por el pueblo de Dios. Y quiero traer esta palabra porque me, me trastoca el corazón, me, me da temor. Y esta palabra habla de algo que está pasando hoy en día. Y, y en realidad no quiero que se cumpla esta palabra de Dios sin que nosotros, el pueblo de Dios, sea advertido. Amén. Y, y no quiero que el pueblo de Dios sufra eso. No quiero, no lo quiero. Y en realidad quiero dar esta palabra. Así que escúchalo. Si, si usted cree que pueda compartirlo, compártalo. No soy de hacer live, no soy de hacer live, yo no hago live. Quizá un servicio que otro, pero hablarlo, tengo que hablar esta palabra. Y va como tema el momento que cambia tu vida. El momento que cambia tu vida. ¿Qué estamos haciendo
nosotros como iglesia, el, el querer buscar la salvación, el querer buscar la salvación. Yo no vengo a profetizarte, no vengo, solamente vengo a leer un pedazo de la Biblia que Dios ha puesto en mi corazón y, y quiero leerlo. ¿Ven? El momento que cambia nuestras vidas. ¿Sabes una cosa? Que vengo a hablar, vengo a hablar a la iglesia, vengo a hablar a la iglesia, no al mundo, porque el mundo pues ya tiene su forma de hablar o ya tiene su forma de pensar, ¿no? Pero quiero hablar bien profundo a la iglesia de hoy. ¿Sabe qué, hermano? Que nosotros cuando vemos que hay un hermano que se sube, Dios lo usa, comenzamos a hablar mal de él. Comenzamos a decir cosas que en realidad quizás para ganar alguna pauta. No sé, pauta quiere decir, nosotros lo usamos acá en Puerto Rico como para subir por encima de la persona o qué sé yo. Y, y quiero leer esta palabra que está en Santiago 4. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmuráis del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Qué linda palabra, ¿verdad? Uno solo es el dador de la ley, que se llama Jesús, el que puede salvar y perder. Pero tú, quién eres para juzgar a los otros? Bueno, vamos ahora lo que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad. Escucha eso. Hermanos, no murmuréis los unos con los otros. ¿Sabes que en Romanos 9:27 dice, y también Isaías clama tocante a Israel, si fuere uno de los hijos de Israel, como la arena de la mar, que solo nos remeterá de ser salvo. Otras palabras, muchos dicen que muchos se van a perder como los granos de la arena de la mar. Quiero traer esta palabra porque, o sea, no quiero no voy a predicar. Es que tengo esta inquietud y, y esta palabra hay que traerla. ¿Cuánto recordamos la historia de Jacob? De su revelación que puede cambiar una vida. Un día Jacob tuvo una revelación que transformó su vida para siempre. Ciertamente, Jehová estaba en este lugar y estaba con él. Él solo aprendió a cuidar de su mente. Nosotros, como cristianos, se lo digo a la iglesia, esto es un mensaje para la iglesia. No, no nos metamos en esto. No se metan en querer juzgar.
Si usted ve a un hermano que hizo quizá algo, ore. El Señor me está inquietando y se lo dije a la pastora, a mi esposa, que, que me tengo que ir al monte a hablar con Dios. Tengo que ir al monte. Acá nosotros pues tenemos la dicha de tener muchos lugares de oración y uno puede estar a sola con Dios. Hermano, no entren en ese juego. La salvación de nosotros es tan frágil que cualquier cosita que nosotros hagamos o juzguemos o hundamos, eso constituye pecado, como es el fornicar, el adulterio, eh, todo. En la Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nosotros tenemos que aprender, la iglesia tiene que aprender a, a no pisar, a no ir por encima de alguien para obtener un título o, o tener quizás un aceptamiento de las iglesias. ¿Saben una cosa que me causa tristeza y me causa sentimientos el ver cómo la iglesia está rechazando aún los mismos cristianos? Y, y a sola uno aprende a cuidar de su mente, de sus pensamientos. Hay momentos en que los pensamientos de nosotros nos traicionan. Oye, la mente es bien sumamente poderosa en esto, pero nosotros tenemos que ver el, el llevar, el querer, el llevar. En otras palabras, te estoy hablando de que no es lo que quizás tú quieras hacer, es lo que Dios quiere hacer. Cuando nosotros dejamos que sea Dios mismo el que lo haga, wow, nosotros vemos un mundo abrirse espectacularmente. ¿Saben una cosa? Mira, el fruto de la fe auténtica es la evidencia de una vida transformada. Escucha esto, el fruto de la fe auténtica es la evidencia de una vida transformada. Te voy a hablar de unos puntos que, que estuve escribiendo. Dice la fe genuina como un árbol vigoroso. La comparo como un árbol vigoroso. Inevitablemente produce fruto. Cuando nosotros tenemos una fe genuina, no tenemos que llenar estadios. ¿Por qué? Porque a veces me pasó un momento dado a mí, y me quiero yo poner de ejemplo, me pasó a mí, que en un momento dado quería ser como, quizás como el evangelista Benicio Molina, que Dios lo usa hermosamente, como el evangelista Héctor de la Cruz, que llenaba multitudes. ¿Sabe una cosa? Cada uno tiene un paso diferente. Y el juzgar el, 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 el paso del otro no es beneficioso porque entras en pecado y pierdes tu salvación. O sea, en una ocasión me hicieron una pregunta: ¿cuántos pecados tú necesitas para perder la salvación? Uno solo. O sea, y en la murmuración no podemos entrar.
el hablar mal de tu hermano, no podemos hablar, no podemos entrar. Por eso escribí que la fe genuina es como un árbol vigoroso, inevitablemente produce fruto. No es una opción, es una ley espiritual tan cierta como la gravedad. Cuando Jesús maldijo la higuera, ¿se acuerdan de eso? Cuando Jesús maldijo la higuera porque no dio el fruto, que tenía hojas pero no fruto, estaba haciendo más que una demostración de poder. Estaba estableciendo un principio eterno. Mira, escucha esto. Ustedes se recuerdan cuando él estaba en la barca, que él dice que él estaba durmiendo. En ningún momento, en ningún momento dice que Jesús habló al mal, sino que dice que Jesús se levantó a mandar a callar a sus discípulos porque estaban gritando. O sea, el ruido que tú provocas con tu boca es molestoso para la benignidad de Dios y la victoria que Dios te quiere dar. Por eso yo siempre he dicho y siempre he enfatizado, y mucha gente lo puede saber que han hablado conmigo, que el silencio que más hace ruido es el silencio. El ruido que más molesta es el silencio, perdón. Y, y cuando él dice, cállense, mira como dice los discípulos, ¿y quién es este que aún las aguas le obedecen? Que aún, o sea, cállense a los discípulos, mira, no hagan alboroto, no hagan alboroto, no critiques. Si estás en el proceso, rema al proceso, no critiques al proceso. Estás en el proceso, pues hazlo, camina, ve hacia, no en contra. Porque saben una cosa que yo dije, ayer fue lunes, hoy martes. Muchos dicen, está comenzando la semana. Yo dije, no, está terminando la semana. ¿Por qué? Porque es un día menos que ya tú pasaste. Cuando tú estás en la circunstancia, es un día menos que tú lo pasaste. Mira, me dieron una noticia sumamente triste. De verdad que me compungió el corazón. Y sigo estando fatalmente triste por esa noticia de un amiguito que partió. Y, y siempre pensé que no te voy a hablar de la voluntad de Dios, ¿sí? Solamente en el pensamiento que yo pensé, que cuando Dios lo sanara, él iba a dar testimonio. Mira, cuando recuerda esto, cuando más tú estás hundida o hundido en el proceso, en la situación, es cuando más testimonio tú estás dando. Yo entendí que mi postura habla antes que mis palabras. El enfado, descubrí que la palabra son armas de doble filo. Por eso es que la Biblia dice que no caiga el sol sobre vuestro enojo y no te acuestes a dormir con tu pareja molesto porque te vas a perder, te vas a perder. Y eso es lo que estoy evitando. Esto es un mensaje para la iglesia. Iglesia, tenemos que dejar el juzgar, tenemos que dejar el hablar. Estamos entrando en pecado, la iglesia se va a perder.
Después no digan, ay, no me lo dijeron, no me lo advirtieron, me lo han dicho 1000 veces, han predicado de esto y la iglesia está dormida, está entrando en ese dormir de demoníaco, que a esa atmósfera demoníaca que el enemigo ha puesto para la murmuración, y la murmuración se convierte en pecado y el pecado se convierte en cero salvación. Te quiero dar esa palabra. Re- Recuerda que nosotros no estamos hechos para juzgar. Por eso dice que en Santiago, hermano, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley. Uno solo es el dador de la ley y que se llama Jesús. Yahweh, como lo conocemos y muchos lo conocen y muchos no lo conocen como Yahweh. Nosotros estamos, hermanos, para buscar la salvación. Nosotros, hermanos, estamos para alcanzar esa vida eterna. Al principio les dije que era muy difícil alcanzar esa salvación. Muy difícil. Por el gesto y por lo que nosotros vivimos. Por eso es que dije que, que entendí que yo solo entendí que el cuidar de mi mente, los pensamientos pueden ser aliados o enemigos. Entendí que mi postura habla antes que mis palabras. Cuídense en sus trabajos. Cuídense de aquel que va al frente tuyo en el carro, te grita, te saca el dedo, no sé, hace lo que sea, hace cosas inapropiadas para sacarte a ti de la mente el pensamiento y escucha esto y con esto estoy terminando. Escucha esto. El diablo soltó un caballo. Eso lo aprendí yo, alguien que lo dijo en la red y me encantó ese pensamiento. El caballo fue y le comió las flores al vecino. El vecino se molestó y se fue donde el dueño del caballo y mató el caballo. El dueño del caballo se molesta y se fue donde el otro vecino que lo mató y lo mató a él. Los hijos de aquel que lo mató se molestaron y se fue a matar al vecino de aquel. Y todo esto transcurre y cada familia se mata uno al otro. Y el pueblo comenzó a murmurar y a decir, mira lo que el diablo se le metió a ellos. El diablo no hizo nada, el diablo solamente soltó el caballo. La gestión de nosotros fue la que propulsó a que todo el mundo muriera. Llévate eso en la mente. Esto es un mensaje para las iglesias, los pastores. No permitamos que se trepen a los altares a, a criticar, que se trepen a los altares a criticar al hermano. Los pastores sabemos la condición de cada hermano, de cada miembro, de cada hijo. Y la iglesia está sacando a los hermanitos de las iglesias y llevándolos al mundo y después nosotros mismos lo criticamos. No permitas, no lo permitas. Las acciones tuyas son acciones tuyas. Por eso acuérdate que cuando Jesús estaba en la barca, mandó a callar a los discípulos. No mandó a callar al mar. Dijo, no, mandó a callar a los discípulos y dije, ¿quién es este que aún las aguas lo obedecen? Oye, porque Él es Él. Y si nosotros llevamos una vida a Él,
Oye, la fe genuina es como un árbol vigoroso. La ausencia del fruto nos indica un problema con Dios, sino una desconexión de nuestra fe, como una rama que pertenece a la vid, pero no recibe el fruto de la vid. El fruto genuino de la fe no se mide principalmente en los logros eternos, sino en la transformación interna. Voy a repetir eso. El fruto genuino de nuestra fe no se mide principalmente de un logro externo, sino de la transformación interna. Pueblo de Dios, pastores, evangelistas, esto no es de hacer multitudes en las campañas, esto es llevar la palabra como tiene que ser. Si fueron cinco, fueron cinco. Una vez un pastor, yo lo invito a un retiro de caballeros. Se retiraron tres caballeros, tres, de todos los que yo invité. Y ese pastor me dio una enseñanza increíble. Ese pastor predicaba muchísimo y lo seguían mucho, bueno, lo siguen mucho y tiene una multitud terrible de Dios. Y yo le dije, pastor, si usted desea, son tres nada más, no predique. Él dijo, yo no predico multitud, yo predico la palabra de Dios. Y predicó en ese retiro, me recuerdo como hoy, a esos tres y a mí su mensaje de Dios. Y eso nunca se me fue de mi corazón y no se me va a ir de mi corazón. ¿Por qué? Porque en esto es llevar la palabra de Dios, no es, pero es que yo no puedo, yo no, o sea, no te juzgues tú mismo, no te pongas barrera tú mismo. Escucha esto, esta transformación no es un producto de nuestro esfuerzo, sino de la evidencia de la vida divina obrando en nosotros. La transformación no es un producto de nuestro esfuerzo, sino la evidencia de la vida divina obrando en nosotros. Como dijo Jesús en su palabra, que separados de mí, nada podemos hacer. Así que, amado hermano, si lea, escuche esto. Si usted cree que lo puede transferir a su Facebook, hágalo, postéelo, comente. Si va a comentar cosas negativas, ore primero, que estoy seguro que Dios no le va a decir eso es negativo, no, sino estoy hablando a la iglesia. Iglesia, busca la transformación que es innegable. Una transformación innegable es un producto de la salvación que Dios nos tiene. Así que, amado, busca lo que Dios te da. No busque lo que otros tienen. Busca lo que Dios te da. No busque lo que otros tienen. Estoy haciendo así porque estoy sudando, hermano. Estoy sudando. Estoy sintiendo la presencia del Señor, papá lindo. Comparte este video. Y este es un video, un mensaje para la iglesia, pastores, pastores. Habla el pastor José López de la iglesia pentecostal. Levántate y resplandece. No somos mejor que nadie y nadie es mejor que nosotros. Somos un solo cuerpo. Somos un solo sentir. Así que no permitamos que nos hundan a nuestros hermanitos en la iglesia, pero tampoco permitamos que la palabra de Dios se deje de predicar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos, hasta pronto.